Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí nuevamente con una clase asincrónica, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Bueno, ya viendo los últimos temas relacionados con lo que es la teoría de los métodos de explotación. En este caso vamos a ver dos métodos que son muy parecidos, ¿ya? Muy parecidos, y que tienen relación con el hundimiento del mineral y de también una zona o una capa estéril que le va a estar acompañando en el proceso de este hundimiento. Ya, con eso ya tendríamos todos los contenidos listos respecto a la teoría que ustedes tienen que aplicar en el diseño y confección de sus maquetas. Yo les voy a estar compartiendo también un par de ejercicios de minería subterránea, ya también de manera sincrónica, em, para que los puedan trabajar y se puedan preparar de esta forma para lo que va a ser la evaluación que viene posterior a la presentación de los métodos de explotación que ustedes van a estar realizando y que espero que ya prácticamente tengan listos a esta altura para comenzar ya con eso la próxima semana, ¿vale? Así que el método Block y Panel Caving, ya que los vamos a ver como si fueran casi lo mismo, porque trabajan bajo el mismo principio de hundimiento, tiene relación entonces en hundir columnas, paneles o bloques a través de una zona de corte, ¿ya? Una zona de corte basal que se va a estar realizando en este sector, ¿ya? Esa se conoce también como la zona de producción, ya donde se hacen los pozos en abanico, este diagrama de perforación en abanico que después se carga con explosivos y se detona haciendo este corte basal entonces, y que va a dar por consecuencia, a través de todos los esfuerzos que van a estar aquí en la parte superior, el hundimiento, ¿m? Por básicamente lo que va a ser la gravedad y la influencia que tiene la gravedad asociado al peso que va a estar en la zona superior, ¿ya? Esto entonces, ¿cuál es una de las características de los métodos de hundimiento? Y cómo los podemos identificar también desde la superficie cuando tenemos uno de estos métodos de explotación subterránea versus otros métodos de explotación subterránea, es que los métodos caving generan zonas de socavación o subsidencia en la superficie, ¿ya? Entonces aquí la imagen como que lo refleja bien. Esta es como la parte eh, original, podríamos decir, de la superficie o de la topografía, cómo se encuentra antes de aplicar el método, y una vez que ya se comience a realizar la extracción del mineral, esa zona o superficie inicial va a descender. Entonces se va a crear una especie de cráter que nosotros vamos a poder identificar claramente y a través de eso, bueno, se generan estas socavaciones o zonas de subsidencia, ¿m? O cavidades, como también a veces se le conoce. Y entonces estos colapsos que hay eh, por lo que va a ser el material fragmentado que se va a estar extrayendo en zonas bajas, va a generar este cráter o vacío que vamos a obtener en la superficie. Es una característica de los métodos de hundimiento, entonces. Si ustedes quieren, pueden reflejar esto en sus maquetas, ya para quienes tengan que trabajar con el block o panel caving, eh, o lo pueden mencionar también, ¿ya? Pero es parte, bueno, casi fundamental del método de explotación por block o panel caving que se genere esta, esta variación del relieve de la superficie. Ahora viendo lo que son las labores principales, ¿no? O la infraestructura principal del método, que también debiese estar presente en sus maquetas,
¿ya? Por último, con un dibujo, si es que no lo van a hacer ahí con un diseño en 3 dimensiones, tiene relación con el nivel de producción. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Básicamente va a ser la extracción del mineral, ¿ya? Extracción del mineral que va a comenzar, bueno, como toda la minería, parte con la perforación, después la tronadura, carguío y transporte. ¿Mm? Entonces, en este nivel de producción se van a estar haciendo esas tareas básicamente, ¿ya? ¿Cómo se caracterizan entonces acá las galerías? Es que van a estar espaciadas entre 15 a 30 metros unas de otras, ya sea porque los embudos están dispuestos de esa perspectiva o de esa forma, o porque también la zanja va a estar ahí recopilando el material cada 15 a 30 metros de distancia. El nivel de hundimiento también va a estar distanciado casi a la misma distancia del nivel de producción, entre 15 a 30 metros, y entonces acá, en el nivel de hundimiento, es donde se parte la extracción del mineral, porque ahí se genera el corte basal, y por lo tanto se va a extraer una columna de mineral. ¿Ya? ¿Cómo se diferencian estos dos? Bueno, hemos visto como una vista en planta esta distancia de 15 a 30 metros, pero si lo vemos desde un perfil, va a estar el nivel de producción entre 7 a 20 metros sobre el nivel de hundimiento, ¿ya? Así, por medio de esta diferencia de cota, entonces, vamos a tener que un método, o sea, un nivel, perdón, se posiciona sobre el otro entre 7 a 20 metros. Los embudos o zanjas recolectoras, en este caso, vamos a ver que estos embudos zanjas van a estar conectando lo que va a ser el nivel de producción con el nivel de hundimiento. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que al igual que en el sublevel stopping, la zanja o el embudo va a estar encargado de recibir el material que va a estar quebrándose, ¿m? En la roca fragmentada, ya que va a estar entonces escurriendo o transportándose por medio de las acciones de gravedad principalmente, se van a ir depositando ahí en las zanjas o en los embudos, y al mismo tiempo esto va a ser la conexión que se va a generar entre el nivel de producción y el nivel de hundimiento. Vamos a ver unas imágenes donde les va a quedar mucho más claro cómo son las conexiones que hay entre estos sectores. Tenemos también los piques de traspaso. El pique de traspaso, al igual que la rampa, en los métodos subterráneos es súper importante y fundamental que esté ahí representado, tanto en su maqueta como en sus diseños en 3 dimensiones, a través de algún software. Bueno, y en la vida real, por supuesto que también tienen que estar, porque estos van a estar encargados de conectar lo que va a ser la zona de producción con el nivel de transporte. Y entonces, todo el material que se esté cargando y transportando en la zona de producción se va a llevar por medio de piques de traspaso hacia el nivel de transporte, donde van a estar ya sean los camiones o las cintas transportadoras esperando ahí, seguir transportando ese mineral y llevarlo a zonas de planta de tratamiento principalmente. En el nivel de transporte vamos a tener que las galerías van a estar espaciadas entre 60 a 120 metros. Y aquí empieza a cambiar un poquito lo que es la configuración del método, porque teníamos que en zonas superiores, donde se realizan operaciones de perforación, tronadura y carga de material. Bueno, carga y transporte, porque los LHD igual están cargando y transportando el mineral. Van a estar espaciadas solo o máximo 30 metros entre sí. En cambio acá el nivel de transporte va a estar entre 60 a 120 metros. ¿Ya qué quiere decir esto? Que el espacio que va a haber entre zonas de transporte va a ser mucho mayor que el espacio que va a haber entre zonas de carga de material, ya sean los embudos
o la zanja. ¿Ya? Eso también porque en el caso del nivel de transporte es un trabajo continuo. Entonces tampoco necesitan como que sean tantas galerías las que estén ahí presentes eh, o en igual medida con respecto a lo que son las zonas de producción. Ya, así que, bueno, acá vamos a tener que el nivel de transporte entonces a través de buzones, ya que va a ser donde el pique de traspaso termina, y a través de buzones entonces se van a ir cargando camiones o cintas transportadoras para poder llevar este mineral a la planta. En el caso de el block y panel caving hay otra particularidad que tiene este método, y es que trabaja mucho con lo que son los subniveles de ventilación. ¿Ya? Algo que no es muy común en los otros métodos de explotación subterránea, porque en los otros casos que hemos visto anteriormente, la ventilación se hace directamente en las zonas de trabajo. ¿Mm? Por ahí circula el aire y, bueno, está tanto el aire contaminado como limpio pasando por la misma zona. En cambio acá se da el caso de que se generen niveles solo o exclusivamente para lo que va a ser la ventilación. Y entonces aquí, que también van a estar espaciadas de forma muy parecida a lo que va a ser el nivel de transporte, entre 60 y 120 metros, estas galerías entonces van a estar inyectando aire limpio y también van a estar sacando el aire viciado que se genera producto de los trabajos que se están haciendo en el método de hundimiento. Y así que este subnivel de ventilación entonces se va a caracterizar por tener involucrada lo que son las chimeneas en el nivel de ventilación, subnivel de ventilación. Y por último tenemos lo que va a ser el subnivel de control y o reducción. ¿Ya? En algunos casos no va a ser tan necesario tenerlo. Todo va a depender de la granulometría con la que va a estar saliendo la roca. Entonces este subnivel de control y o reducción también se conoce en otras palabras como el subnivel de picado o de reducción de tamaño secundario. ¿Mm? Así que todo va a depender de cómo estemos sacando nosotros el mineral, si cumple o no con el tamaño que la planta nos va a estar solicitando. Si no cumple con ese tamaño, se va a necesitar entonces reducirlo para que pueda pasar de esta manera a lo que va a ser el transporte final que lleva el mineral a la planta. Entonces, esos son como los principales eh, desarrollos o la infraestructura que debe tener el método para que pueda funcionar de forma óptima. Sin esta infraestructura, o sea, faltando cualquiera de estos puntos que acabamos de analizar y desarrollar acá, el método no podría funcionar. Así que por eso va a ser importante que ustedes en sus maquetas o en sus diseños lo puedan reflejar en cada uno de estos sectores que esté ahí presente. ¿Ya? En el subnivel de control y reducción entonces van a haber parrillas y en esos sectores se va a estar aplicando la reducción del material que no alcance a pasar por las parrillas porque va a ser muy grueso y eso a la planta no le va a servir. Entonces acá tenemos un esquema de lo que va a ser todo lo relacionado con el nivel de tanto de producción como de también el nivel de transporte, ventilación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta imagen está con referencia a lo que se hace en Teniente. ¿Ya? En Teniente, entonces, tenemos esta configuración o distribución de los equipos, por supuesto que considerando lo que va a ser la etapa principal de la extracción del mineral. Entonces aquí vemos que van a haber muchos equipos involucrados,
¿ya? Algo que ustedes también pueden ahí simular en sus maquetas. Es importante que estén los equipos también. Yo no les pido que compren equipos a escala y los pongan en sus maquetas, ¿ya? Por ejemplo, un jumbo puede estar representado por una caja de fósforo. ¿M? Una caja de fósforo con dos palitos. Eso puede estar dando referencia a que un jumbo está trabajando ahí. ¿Por qué necesitamos jumbo en este sector? Bueno, porque son subniveles y los subniveles se hacen con perforadoras de avance. ¿Por qué necesitamos un jumbo radial en este sector? Bueno, básicamente porque acá se realiza el corte basal de lo que va a ser el bloque o el panel. Bueno, acá faltan lo que son las máquinas de cargueo explosivo también, que va a tener que estar aplicándose posteriormente a la perforación. Y más abajo entonces tenemos todo lo que tiene relación con la carga y el transporte de el mineral. También algunas máquinas empernadoras de techo para generar ahí lo que va a ser parte del sostenimiento artificial o esta fortificación necesaria para trabajar con referencia a este método de hundimiento. Algo que no se menciona mucho, pero que es parte de la cultura minera y que lo deben saber ustedes, sobre todo si piensan trabajar en este tipo de método de explotación, es que debido a la carga enorme que hay sobre tanto las zonas de nivel de producción, principalmente en este sector de acá, ahí se generan lo que se conocen los estallidos de roca, como los estallidos de roca. Y eso se produce entonces porque hay mucha presión sobre las galerías, presiones que van a estar determinadas por una profundidad de 400, 500, 600 metros bajo la superficie o más. Y esa sobrecarga entonces de presión va a terminar generando estallidos de roca. Y en Teniente se da mucho antes que existían este tipo de accidentes y generaban, por lo tanto, también fallecidos por consecuencia de los estallidos de roca. Entonces, en Teniente se han ido aplicando diferentes tecnologías para disminuir lo que es esta presión del macizo hacia las galerías o niveles de producción. ¿Ya? Eso se conoce como, em, bueno, tiene diferentes nombres dependiendo del tipo de técnica que se utilice, pero básicamente lo que se hace es quitarle presión al macizo, ¿ya? Quitarle presión. Puede ser con perforaciones largas, ¿m? Y pequeñas tronaduras también que se hagan en esas perforaciones largas. De esa forma entonces aliviamos la carga del macizo. ¿Ya? Eso se genera mucho acá, e incluso en uno de los videos que les voy a estar mostrando más adelante, está claramente identificado lo que son esas, em, bueno, se le llama desestresar también al macizo porque a través de estas cargas que se van a estar generando ahí, vamos a quitarle presión. Y eso disminuye mucho lo que va a ser el estallido de roca y estos problemas que se han generado a través de los años, sobre todo en faenas como Teniente, que tienen varias decenas de años ya realizando la extracción de mineral. Entonces aquí podemos ver nivel de hundimiento, nivel de producción, las cotas incluso a las que están, cota 1880, 1860, ven separados unos 20 metros entre sí. Después tenemos una separación también vertical de 20 metros con respecto al subnivel de ventilación. Aquí ya la ventilación mecánica tiene que estar presente. Ventiladores, bueno, tanto principales como auxiliares van a tener que estar ahí. Principalmente los grandes, ¿ya? Los principales, valga la redundancia. Esos son los que tienen que estar acá. Los auxiliares pueden estar formando parte de las zonas donde se está realizando el trabajo, sobre todo de la producción, ¿ya? Carga y transporte de material. Luego de eso, entonces, tenemos también niveles de picado. ¿M? Y si es que llega a pasar entonces el nivel de picado,
lo que va a ser la fragmentación de mineral. Se van a cargar los camiones, ya, en este nivel de acarreo que se conoce también, que es un nivel de transporte, pero no es el principal. Aquí los camiones entonces van a llevar el material según este contexto de trabajo. Como les digo, eh, esto tiene relación con lo que se hace en Teniente. Otra mina que trabaje con block o panel caving puede que también lo haga de forma distinta, ¿ya? Pero ellos lo hacen así. Realizan el vaciado entonces eh, aquí donde está el charcador primario, y posterior a eso, entonces el material se va a la cinta transportadora que lo lleva a la planta. Esa es la configuración principal que se utiliza en Teniente. Ya con los subniveles, entonces ahí ya formando parte de lo que va a ser esta ejecución de las obras. Entonces el corte inicial, ¿qué va a estar haciendo en el caso del block caving? El corte inicial va a estar realizando lo que va a ser la, la pérdida de la estabilidad del macizo. Ya en este caso es necesario que eso pase, que el macizo pierda su estabilidad para que a través de eh, la quebradura o la fragmentación del mineral comience lo que se va a conocer como la zona de hundimiento de esta fragmentación de roca. Entonces, a través de las cavidades que se van a estar formando, vamos a encontrar que se van a generar también zonas de corte producto de la misma gravedad, ¿ya? O de la presión que va a caer sobre ese material fragmentado. Todo esto va a quedar mucho más claro cuando estemos viendo los videos, ¿ya? Cuesta explicarlo con imágenes, pero en el video queda súper, súper claro. Y esta zona entonces, donde se van a generar estas zonas de como fracturamiento secundario, podríamos llamarlo, debido a que solo por esfuerzos de corte se van a estar realizando la fragmentación de la roca, posterior a la primera tronadura que se hace en el corte basal. ¿Ya? Todo eso posterior a esa tronadura. Entonces el block caving, podríamos decir que se economiza mucho lo que tiene relación con la tronadura, porque ya haciendo el corte basal, prácticamente todo el resto del bloque o del panel va a estarse fragmentando producto de la gravedad. Y en ese caso, no vamos a tener que seguir aplicando la perforación de la tronadura en la parte superior del bloque o del panel. En la mayoría de los casos, pueden haber otros casos donde el bloque o el panel no se quiebre de la manera que esperamos y tendríamos que aplicar ahí entonces tronaduras secundarias o otro tipo de malla que funcione mejor bajo esa condición. Y entonces van a ser los esfuerzos los que van a estar ejecutando acá la parte principal de lo que va a tener relación con la fragmentación. Ya todo esto que parte entonces con el corte basal se va a estar acumulando de energía, producto de el peso de los bloques, y producto de eso también, o por consecuencia de esta sobrepresión o peso, se va a estar fracturando de forma natural, entre comillas, el resto del bloque. ¿Ya? Entonces, bueno, por eso hay problemas con la fragmentación también, y se necesitan muchos casos. Este es un nivel de picado porque eh, hay una tendencia a encontrarse con bolones, producto de que quizás la zona de sobrequiebre acá o de cortes por cizalle no se ejecute de la mejor manera. Ya en la teoría entonces esperamos que la fragmentación quede buena, pero en la práctica nos encontramos con que muchas veces hay bolones que no se van a poder estar eh, eliminando de forma previa a su extracción. Entonces aquí tenemos las principales diferencias entre un block y un panel caving.
Bueno, no son muchas, ya porque ambos tienen, por ejemplo, nivel de hundimiento, donde se genera entonces lo que va a ser esta perforación y tronadura radial, ¿ya? Lo único que cambia es como un poco la, lo que va a ser el alcance de la malla o de los tiros radiales. Eso podríamos decir que es una variación, porque si se fijan acá en el block caving, se hace la perforación y tronadura de forma ascendente. En cambio, en el panel caving, parte siendo ascendente, pero después tiene una tendencia a bajar, cosa de generarle eh, toda la estructura a lo que va a ser la zanja que va a estar recopilando ahí o recibiendo lo que va a ser este material fragmentado. Y en el caso de el block caving, entonces, no es como con tanto ángulo lo que va a ser la perforación radial. Ya va a ser más bien ascendente desde esa zona hacia arriba. En cambio, el panel sobrepasa lo que va a ser la horizontal. En el caso del block caving no sobrepasa lo que es la horizontal. Hasta ahí nomás llega. Tenemos embudos entonces en el block caving, tenemos zanjas o bateas, como también se les conoce, en el panel caving. Nivel de producción, donde cae el mineral y donde se tiene que extraer. También acá tenemos entonces nivel de producción, y en ese nivel de producción también a veces se aplica lo que va a ser la reducción secundaria a través de martillo picador o tronaduras de menor magnitud para poder obtener de esta forma una granulometría más homogénea del mineral. Entonces, punto de extracción, nivel de picado. Posterior al nivel de picado, entonces tenemos el nivel de transporte, que es donde se va a estar dando eh, la continuación de este método. Ahí tenemos entonces las labores principales que idealmente debiesen estar presentes en sus maquetas. Ya todas estas debiesen estar porque cada una tiene su nivel de importancia. Vamos a ver que entre block y panel caving hay algunas diferencias, ¿ya? Algunas ventajas y desventajas entre uno y otro. El block caving se considera que tiene una alta productividad, un bajo costo de operación, un alto costo de capital. Bueno, en general todos estos métodos que son de gran minería, no solo el block y el panel caving, sino que todos los que estén dentro del rango productivo de la gran minería, se considera que tienen un alto costo de capital porque se necesita invertir en mucha maquinaria para que pueda dar buenos resultados. Una producción de entre 12.000 a 48.000 toneladas por día. ¿Ya? Eso es bastante, bastante alta la productividad a la que puede llegar el block caving. La dilución, por una parte, es una de las desventajas que hay con este método. Dilución que se da básicamente porque los bloques o los paneles se ven afectados por el estéril que va a estar rodeando los bloques y los paneles. Entonces, una vez que se genera este sobrequiebre de la roca, ahí van a comenzar entonces lo que va a ser la contaminación de la zona de extracción del mineral. Entonces, por eso la dilución es tan alta. La recuperación de los bloques de los paneles se espera que sea, bueno, en este caso de los bloques, sea de un 75% aproximadamente. En el caso del panel caving, la productividad va a ser un poquito menor a la del block caving. Ya panel caving, por ejemplo, es lo que se hace en Teniente. Y block caving es lo que se está haciendo en Chucky subterráneo. Ya, para que ahí vean un poco lo que son las diferencias entre uno y otro. El costo de operación de un panel caving va a ser mayor, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el costo de operación y el costo capital? Bueno, básicamente que el costo de operación, como lo dice la palabra, es realizar las operaciones mineras. Todo lo que tiene relación con la perforación, tronadura, cargueo, transporte, servicio en minas, algunos costos administrativos también pueden estar ahí dentro de la operación.
de realizar la extracción del mineral. En cambio, el costo de capital tiene relación directamente con lo que va a ser la inversión en maquinaria o la adquisición de los equipos necesarios para poder realizar la extracción del mineral. Ya, esas son como las diferencias entre una y otra, entre costo de operación y costo de capital. Algunas otras diferencias que hay entre el block y el panel caving, que a pesar de que estructuralmente se pueden ver muy parecidos, ¿ya? Que tienen nivel de hundimiento, nivel de producción, niveles de picado, de ventilación, de transporte principal, etcétera, etcétera. Con respecto a eso son muy parecidos. Pero con respecto a las aplicaciones que se hacen, sobre todo en términos de la roca, tienen algunas diferencias. Ya, por ejemplo, el block caving funciona súper bien o se adecua mejor a lo que va a ser una mena secundaria. ¿Ya? Las menas secundarias entonces tienen relación también con, al mismo tiempo, lo que va a ser una alta densidad de fracturas, ¿ya? Mayor a 10 fracturas por metro. em, Va a estar débilmente sellada entonces, en su mayoría con limonita. El tipo roca, donde se aplica mejor un block caving, van a ser las andesitas y grano de oritas secundarias. En la granulometría va a ser buena porque va a estar bajo el rango de las 12 pulgadas. Y eso la planta lo considera como bueno. Ya, todo el material que sea entonces bajo 12 pulgadas, la planta lo va a considerar positivo. En el caso del block caving, entonces necesitamos que la roca mineral sea de una mena secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que sea entre baja, mediana competencia. ¿Ya? Eso necesitamos entonces para que también las acciones de los efectos de la gravedad y la sobrepresión o el esfuerzo vertical que va a haber ahí en nuestro yacimiento sea el adecuado para poder obtener una granulometría lo más homogénea posible. La mineralización se va a estar dando principalmente en las fracturas y en algunos casos vamos a tener que, bueno, esto se hacía más hace 50 o 60 años atrás, el manejo manual del mineral. ¿Ya qué quiere decir esto? Que en las zonas de los niveles de picado, ahí muchas veces el procedimiento del picado del material se hacía de forma manual. Ya eso antes de que existieran los martillos picadores o se estuviera aplicando ahí las técnicas de tronadura secundaria amortiguada o controlada. Por eso le hablo yo de 50 o 60 años. Ya en la actualidad no se está aplicando ese movimiento manual porque es arriesgado también e innecesario. En el caso del panel caving, ¿cómo se va a comportar geomecánicamente la roca en la que se va a estar trabajando o aplicando este método? Van a ser en menas primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las rocas van a ser entre competentes a muy competentes. O sea, va a ser una roca mucho más dura que la que tenemos en el block caving. Eso le va a dar entonces, por consecuencia, baja densidad de fractura, inferior a 7 por metro. Estas fracturas van a estar selladas entonces con anhidrita, turmalina y cuarzo, lo que va a hacer que aumente más como su resistencia a destruirse. ¿M? Y por la presencia del cuarzo también va a hacer que estas rocas sean más abrasivas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar dañando en mayor medida los aceros de perforación. ¿Ya? Va a desgastarlos mucho más que la roca de mena secundaria. ¿Dónde se encuentran las aplicaciones de panel caving? Ya, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, en brechas de turmalinas y grano de oritas primarias, por el hecho de ser una roca más dura y como le estamos aplicando el mismo criterio del sobrequiebre por acción de la gravedad, entonces la granulometría va a ser más gruesa en el panel caving, sobre 15 pulgadas.
Y eso va a obligar de cierta medida a tener un nivel de reducción o de picado, ¿ya? Porque con esa granulometría la planta no trabaja. Pide que sea menor a 12 pulgadas. Mineralización diseminada y en fracturas y requiere equipos para manejo de mineral. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del block caving, que era donde se estuvo aplicando ahí el movimiento manual, sobre todo en el subnivel de picado, acá en el panel caving no se puede llegar a obtener eso porque, bueno, básicamente las rocas son más grandes, son más duras y cuesta más realizar entonces lo que va a ser el movimiento y también el tratamiento para poder llegar a obtener granulometrías menores. Entonces ahí ya casi por obligación tenemos que tener martillos picadores o equipos de mayor potencia. Ya no podemos tener a un viejito ahí aplicando la reducción secundaria él mismo a través de sus manos. Entonces, los videos pueden apreciar mucho más lo que va a ser esta interacción entre todos los niveles y también cuáles se tienen que realizar primero, cosa de que una vez que ya estén realizadas estas zonas, por ejemplo, acá la zanja tiene que estar realizada primero, en el caso del block caving, para que el resto del mineral, una vez que se vaya extrayendo en esta estocada, comienza a bajar, ¿ya? Entonces sacamos acá mineral y esa misma cantidad debe ser la que va a ir bajando del bloque superior. Bueno, pero en el video se ve mucho mejor y se entiende mucho más lo que va a ser eh, esta interacción entre los niveles. Si se fijan acá también podemos apreciar que en el LHD no tenemos operario. No, no hay ningún viejo que esté manejando acá el tema. Y eso es porque en el blog y el panel caving muchas veces son telecomandados los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde una oficina lo están manejando. ¿Ya? No es necesario que los operarios estén ahí dentro de las cabinas. Ya, pero veamos el video y después lo comentamos un poco más.
Ya, chiquillos. Entonces, bueno, el video básicamente lo que se explica es cuáles son las tareas que se hacen primero y cuáles se tienen que realizar posteriormente a, por ejemplo, el construir la zanja. Ya la zanja, entonces, que va a ser la que va a comunicar el nivel de producción con este nivel de donde se va a realizar el corte basal, ¿no? El nivel de hundimiento, eh, va a estar comunicando entonces ambos niveles a través de la zanja y la tronadura ahí, a través de la perforación radial, se va a estar aplicando en ese caso. Ya, son muchas entonces las aristas que tiene este método, algunas más complicadas que otras. Aquí también les dejo otro video que este explica más desde un punto de vista de una faena chilena minera, cómo está funcionando, choque subterránea, todos los trabajos que se tuvieron que hacer eh, para poder estar aplicando este método en la actualidad ahí. Eh, bueno, este viene a complementar el anterior, no solo porque el anterior estaba en inglés y no se entiende el 100% de lo que dicen, ¿m? ¿Ya? A menos que uno ya maneje bien el idioma, sino que también porque acá viene a mostrarnos también lo que son la importancia de las rampas ya dentro de este diseño y lo que tiene relación también con los subniveles de ventilación, ya que algo que no se tocó en el video anterior, acá sí está. Por eso es como un complemento del anterior. Muestran también aquí en este video de Chucky Subterránea cuáles son los trabajos que se hacen para poder quitarles estrés al macizo y de esa forma disminuir lo que van a ser los estallidos de roca. Ya, pero ahí va a estar en la presentación este video. Ustedes lo pueden ver tranquilamente después. Ya es súper interesante. Muestra en detalle. Creo que los videos no duran más de 5 minutos, ya, así que no les va a llevar mucho tiempo el verlo y el también poder analizarlo. Ya que les toque trabajar entonces con la maqueta de block caving, ya tienen la base y las herramientas para poder construirla. Ya esto lo pueden complementar también con otro material. Ya no hay secretos en este tema. Ya toda la información es pública. Yo solo les estoy dando como una recopilación de varios apuntes aquí, de forma resumida también, para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera lo que van a ser sus maquetas. Ahí, estaba muteado. Eh, Les comentaba que pausé un poquito el video aquí porque van a hablar de
del nivel de preacondicionamiento, ¿ya? Y eso es lo que yo les he estado mencionando antes, que se usa para desestresar o quitar un poco más de presión a los bloques y disminuir lo que van a ser los estallidos de roca. Eh, este nivel, bueno, me parece que es como un aporte chileno al método, ¿ya? O por lo menos la forma de realizar este preacondicionamiento, este nivel de preacondicionamiento, ya que es a través de agua, ¿ya? De quebrar como el macizo a través de agua y no con explosivos. A pesar de que se puede hacer con explosivos también, para desestresar o quitarle presión. Pero acá se hace con agua y me parece que esa técnica me parece que nació acá en Chile, ¿ya? Bueno, acá sabemos que siempre se está marcando tendencias con respecto a la innovación y a la aplicación de nuevas tecnologías en la minería, ¿ya? Chile tiene un prestigio a nivel mundial al respecto, pero quiero marcar ahí como, eh, o remarcar esta parte del video porque es súper interesante cómo a través de este nivel de preacondicionamiento se han disminuido mucho lo que son los accidentes productos de el estallido de roca. $140.000 por día. Increíble. Eso es casi como, o sea, está muy cerca de ser la producción que tienen minas a rajo abierto. Imagínense ese nivel de productividad en términos subterráneos. Ya, chiquillos, bueno, este método eh, o esta clase en sí no es tan extensa como las anteriores y es porque estamos tocando básicamente lo que es un método, a pesar de que el panel caving también se podría considerar como un método distinto o anexo al block caving. Del sur del caving no creo que nos alcance el tiempo para conversar de este método, lo veo complicado, ya porque tenemos las presentaciones de las maquetas, después tenemos la evaluación. Entonces lo más probable es que como el celular Kevin no va a formar parte de lo que va a ser la actividad práctica de esta segunda unidad, no lo veamos tampoco teóricamente. Ya, pero el funcionamiento, el principio en el que se explota el mineral es muy parecido a lo que es el block caving. Eso por hoy, muchachos y señoritas. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana, ya de forma sincrónica, en vivo y en directo. Y ahí vamos a poder compartir mucho más sobre los métodos y ustedes también de sus maquetas, y es cosa que nos podamos ir retroalimentando en la medida que ustedes lo vayan presentando. Lo otro es que recuerden que les voy a estar compartiendo ejercicios
ya de por lo menos Ruban Pillar y su level stopping, cosa de que con eso también vayamos fortaleciendo lo que va a ser la evaluación de la teoría, ¿m? Pero que va a ser mediante ejercicios, en este caso en la unidad 2. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso sería por hoy. Cualquier duda o consulta, me escriben y lo conversamos. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. Cuídense. Chao, chao.